siendo las 7:18 de la mañana. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días, gracias por la invitación, gracias a Radio Católica, a ustedes que estamos siempre acá con esta mañana un poco fría. Como todas las mañanas Sí. en Riobamba últimamente. Vamos a ver, Cristian, ¿qué tenemos para el día de hoy? Yo había traído una de economía que siempre se dice, pero que ha tomado cierta diferenciación en los últimos años de este principio que dice que las personas toman decisiones racionales, ¿no? Y esto ha sido muy difundido, sobre todo la última mitad del siglo XX, sobre la racionalidad del mercado, lo podemos conversar después, pero la racionalidad de las personas en el sentido de que las personas tratan de maximizar sus beneficios en la compra y venta de productos, ¿no es cierto? Y minimizar sus costos, claro. Pero esto ha venido ya por algunos años a crear ciertas dudas en varios académicos, y creo que uno de los avances más importantes que hemos tenido en esta área específica es la de Richard Thaler, Premio Nobel de Economía del 2017, del año pasado, en la que menciona que hay varios ejemplos muy contundentes en la que esta supuesta racionalidad de los consumidores o de los vendedores no es realmente tan cierta, ¿no? Y él menciona tres casos que me parece que son muy interesantes y los podemos ajustar también al caso ecuatoriano. La primera, la racionalidad limitada; la segunda, la percepción de justicia; y la última, la falta de autocontrol. Por ejemplo, en la racionalidad limitada, Thaler menciona uno de los ejemplos más clásicos, sobre todo en el mundo anglosajón, de los taxistas, que los taxistas diariamente requieren una cierta cantidad de dinero, y ya cuando tienen esa cantidad de dinero se van a sus casas y van a descansar o a hacer lo que quieran hacer. Sin embargo, para Thaler este tipo de decisiones corresponden necesariamente a una irracionalidad de los consumidores, porque el consumidor se pensaría, o en este caso los taxistas se pensarían como las personas que tratan de maximizar sus ganancias, ¿no? Y trabajar al máximo, sobre todo, por ejemplo, él menciona el día de lluvia. El día de lluvia todo el mundo quiere taxi, sin embargo los taxistas, al tener el mínimo, me estoy refiriendo al caso anglosajón, ¿no? Y al tener el mínimo que se consigue diariamente, se retiran a sus casas, ¿no? Entonces genera también esta suerte de pensarlo, porque él también lo menciona, un ejemplo de las deudas de consumo, ¿no? Es decir, las personas, muchas personas se endeudan para consumir y no para invertir. Y esto, como decíamos, podríamos también extrapolarlo al caso ecuatoriano, ya en las finanzas públicas, cuánta deuda hemos adquirido de consumo y no necesariamente de inversión, ¿no? De hecho, los últimos datos que nos presenta el Banco Central del Ecuador muestra que solo para el año siguiente, o sea, para el 2019, vamos a pagar alrededor de $1.000 millones en intereses de los créditos que hemos tenido. Y estos créditos no todos han ido a inversión, como digo, de hecho muchos han ido a consumo. Pongámoslo por ejemplo, una de los puntos que siempre son muy debatibles en economía, y a veces un poco políticamente un poco complejos: cómo consideramos los salarios. Y los salarios en el sector público los consideramos como gasto o como inversión, y normalmente uno podría responder muy rápidamente que son gastos, y sin embargo uno pensaría, o el otro punto sería: ¿y qué pasa con los sueldos de los profesores? ¿Es gasto o inversión? ¿No? La educación, ¿gasto o inversión? Y eso fue el gran dilema de la última plataforma presupuestaria del 2019, que el ministro le puso en una situación un poco comprometedora. Sí, de hecho hay, en el caso, por ejemplo, de Correato, ya no de Moreno, pero en el caso de Correato, muchas de los gastos que comúnmente se consideraban como gastos se los había puesto en el área de inversión, y esto lleva a problemas contables muy fuertes, sobre todo porque la diferenciación entre los dos es la tasa de retorno. ¿Qué tipo de gastos sí tiene tasa de retorno, ¿no? Entonces
nos lleva de la mano a pensar otra vez, como digo, en estas decisiones irracionales que se toma también como gobierno. Si nos endeudamos, vamos a poner el panorama actual, si nos endeudamos para gasto corriente para salarios, incluyendo profesores, policías y demás, o nos endeudamos para inversiones. Y como hemos visto en las últimas semanas, tuvimos un gran problema, sobre todo por las universidades, por este gasto o esta reducción del gasto que se tenía en el presupuesto de las universidades. Y nos lleva, como digo, al mismo dilema, ¿no? Esta suerte de irracionalidad que tenemos en la toma de decisiones, ¿no? Y yo me voy a referir al segundo punto de Heller, que menciona las percepciones de justicia, ¿sí? Y esto tiene que ver sobre todo con los hábitos de consumo que tenemos nosotros cuando nos enteramos de cosas que consideramos injustas de los productores, ¿no? Por ejemplo, productos que vienen de empresas que están asociadas con dictaduras, ¿no? Muchos de nosotros dejamos de consumir estos productos. Productos que vienen, por ejemplo, de asociaciones con, vamos a ponerlo así, con movimientos fascistas. Y ya daré, porque yo sé que nos vamos a... Ya cumple los 30 y ya. Pero en el tema de la lluvia tienen otra percepción. Tienen un solo vehículo y tienen una cantidad de ofertas que les supera, entonces no pueden cubrir, entonces hacen una sola carrera y como ya se colapsa el tráfico se van a la casa. Claro. Me había olvidado, pero este tema del Uber y el Cabify también es casi el mismo dilema, ¿no? Y es curioso, la verdad muy curioso, porque lo que uno trata de generar es mercado y que haya competencia, ¿cierto? Y ahí están todas estas fuerzas de mercado que tratan de llevar siempre la oferta del monopolio, ¿no? Y justo ahí están estas decisiones un poco, como digo, de justicia de este punto, ¿no? ¿Qué tomas tú cuando ya necesitas un taxi o Cabify o Uber? En libre oferta y demanda, el consumidor va a tener lo más muchos de nosotros, claro, tomamos Uber justamente por el maltrato que hemos recibido. Claro. Y eso que mi abuelito fue taxista, no, pero digo, entonces, conozco el... leal, o la percepción de lo justo. Y ahí estamos nosotros en medio de la disputa. Regresó el crédito sin base y ahora... ¿En qué terminó ese congreso? ¿Les dieron certificados? Sí. Dice que sí, pero no estoy no sé, vamos a ver. Nunca, por lo menos yo nunca he pagado por una publicación. Pero esta vez sí habían pedido una cantidad. Entonces no sé, o sea, si es que habrá que pagar, creo que no. Me retiro. Pero, o sea, entiendo el Congreso, que el Congreso cuesta, ¿no? Ahí sí. Yo no estoy muy de acuerdo que se publique al lado del resto, o sea, no por la cantidad de dinero que te pidan, porque al fin sí es una publicación muy fuerte y todo eso, hasta te lo piensas, ¿no? Pero al lado de los artículos que presentaron, yo prefiero decir, no sabes que no tengo dinero ni puedo pagar. Sí. De hecho, eso es uno de los dilemas que tenemos ahí siempre, porque a nosotros, sobre todo a los investigadores, nos evalúan por las... Tenemos que cumplir cierto número de puntos, claro, y los puntos dan como 20 puntos anuales. Entonces, por ejemplo, un libro si publicas son 10 puntos, un libro más de 200 páginas 500 puntos, un artículo de alto impacto, un artículo regional 5 puntos y así. Entonces tienes que cumplir los 20 puntos. Entonces a veces sí nos ponen en ese dilema de, por ejemplo, estas publicaciones, ¿no? No
sean tan importantes, muchos de nosotros sí aceptamos que se publiquen porque al final del año nos evalúan. Y ese valor te ha costado mucho trabajo. Claro. O sea, no, pero esto de los investigadores, ¿no? O sea, los que estamos pueden publicar como no. Pero creo que ha sido un sistema que ha funcionado. Sí, nos mostraron los datos de facultad. Son muy alentadores, muy alentadores. De hecho, creo que los tengo acá, yo te lo muestro. De hecho, la facultad que más avanza es esa, ¿no? Sí, nosotros tenemos, y esto me ha gustado mucho por los datos que vi, tenemos la Facultad de Educación, 515 publicaciones. Eso es muchísimo. O sea, casi es una tercera parte de toda la universidad. Y nuestra escuela, la escuela donde estoy yo, que es la de Ciencias Sociales, tiene 115 publicaciones. Y solo para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, la facultad tiene 115 artículos de alto impacto. Digo, para ponerlo en perspectiva, cuando nos hicieron la última evaluación, toda la Politécnica tenía 115 artículos de alto impacto. Ahora de alto impacto. Sí, solo de alto impacto. Y ahora nosotros con la facultad. Entonces sí nos alienta mucho los datos, ya todos los vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que Ciencias Sociales no es lo mismo que un proyecto de ciencia y tecnología, que es de la experticia de la gente de la Poli. Pero deberían publicar más también, eso quisiera ponerlo así, ¿no? Pero esto también depende de quién está de director de publicaciones, director de investigación. Yo creo que tiene que ver mucho con la importancia. Yo creo que tiene que ver mucho con las políticas que ha tomado el rector actual. Son de muy premiar a quien pertinentes. investiga y sancionar a quien. Y eso es bueno. Bueno, volvemos al espacio de entrevistas y Cristian quedaba con una idea ahí en el aire que sería bueno que lo termines con respecto al segundo principio que establecías. Sí, la percepción de justicia. Gracias. Richard Thaler decía sobre justo la percepción de justicia, sobre uno de los ejemplos que uno, por lo menos en el caso ecuatoriano, es muy evidente sobre este problema de los taxistas y el Uber y el Cabify, y cuál de todos estos nosotros utilizamos. Y hay, no voy a poner en el caso ni siquiera de la mayoría, pero sí hay personas que tendemos a utilizar Uber o tendemos a utilizar Cabify, sobre todo por las experiencias malas que hemos tenido con ciertos taxistas. Y esto tiene que ver justamente con las percepciones que habla Thaler de justicia, ¿no? Es decir, nosotros, aunque sea un acto minúsculo, tendemos a buscar esta justicia dejando de consumir cosas que nos han producido o que tienen esa percepción de injusticia, ¿no? Yo mencionaba el caso de algunos productos que están relacionados, por ejemplo, con algunas dictaduras, y esto tiene también que ver con países grandes, no necesariamente porque estoy de acuerdo, pero hace unos 10 años más o menos había un movimiento bastante fuerte sobre intentar paralizar el consumo de productos que venían de Israel, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver otra vez como esta percepción de justicia de países, y no estoy diciendo que Israel sea una dictadura, de hecho es un debate demasiado grande como para estos pocos minutos, ¿no es cierto? Pero sí nos ayuda a reflejar qué es lo que tiene que ver con este punto. Y lo último, sobre la falta de autocontrol, y esto Thaler lo hace muy claro, sobre esta percepción que tenemos de riquezas cuando, esto es importante, cuando pasamos de niveles de ingresos. Y esto sí puede reflejarse también en países, ¿no? Es decir, si nuestro nivel de ingreso, voy a poner un ejemplo, es de $500 y al año siguiente nuestro nivel de ingreso supera los $2,000, esta percepción de aumento de nuestros ingresos nos lleva a una apertura del espacio a la falta de autocontrol, ¿no? Es decir, empezamos a consumir más de lo que creemos que tenemos,
Y esto le ha pasado mucho a los países también, sobre todo, voy a poner en el caso ecuatoriano, en los 70s, cuando teníamos el primer boom petrolero, esta supuesta imagen de prosperidad, y recuerdo que ustedes supongo que alguna vez vieron estas imágenes del himno nacional cantado y en el medio estaba un primer barril de petróleo que se había producido, y ya, pero sabiéndolo en retrospectiva parece una locura que estemos dando honor a un barril de petróleo, pero sin embargo eso pasó, y esta falso sensación de prosperidad nos llevó a endeudarnos de forma agresiva en los 70s, lo que nos llevaba a los 80s a tener toda esta época que dijimos que se conoce como la época o la crisis de la deuda, que no fue solo ecuatoriana, sino también de la región latinoamericana. Y yo había mencionado, creo que la semana pasada, sobre esta percepción que a veces tenemos de rol 2, los que si estudiamos un poco el caso de rol 2, nos quedamos solo con la imagen de un gobernante que intentó establecer, claro, ciertos sistemas democráticos, incluso en la región, pero económicamente estaba sufriendo muchos problemas, ¿no? Claro, el día de su muerte tuvo una protesta súper fuerte. Varias, sí, justamente. Y esto, si uno lo analiza ya por lo menos en perspectiva histórica, el problema de la deuda que estuvo afrontando no fue problema de los dos, sino que fue generado durante la dictadura de Rodríguez Lara, ¿no? Lo mismo le está pasando ahora a Moreno. Moreno tiene que afrontar algo que él no creó, y esta falsa sensación de riqueza y de prosperidad cuando aumentan los precios del petróleo, ¿no? Y esto es lo que se llama en algunos círculos la enfermedad holandesa, porque pasó primero en Holanda en el siglo XIX. Holanda empieza a tener ya exportaciones muy altas de petróleo, y se topa con que un día el precio del petróleo baja y Holanda no sabe qué hacer con su producción petrolera. De hecho, lo más factible era parar de producir porque le costaba más producir que exportar. En algún momento en Ecuador se pensó eso el año pasado, decían es preferible cumplir con el trato con los chinos y dejar de producir, porque producir un galón sería mucho más alto. Pero hay que entender que el precio del petróleo, y aquellos que tenemos economía muy extractivista, el petróleo tiene un valor volátil, o sea, no se puede planificar en función de un precio del barril muy alto. No es permanente. Eso fue lo que pasó con Moreno. Pensó un precio de barril muy bajo y luego se mantuvo más o menos estable, y ahora hay que hacer un acuerdo para que dejemos de producir y se mantenga incluso mucho más alto de lo que está ahora. Claro, y si ustedes recuerdan el bajón fuerte que tuvimos en 2015 y 2016, de hecho de un precio de que pasaba los $100 a un precio que estaba bordeando los $30-35, fue un espanto para la economía, ¿no? Con la economía del mundo, y justo lo que tú mencionas, este debate que es mejor dejar de producir porque nos costaba la producción más de lo que podríamos ganar con la venta. De hecho, se contabiliza alrededor de $20, de 20 a $30, dependiendo el tipo de petróleo y dependiendo el lugar de la extracción, la producción del barril de petróleo. Y si uno vende en 35, o sea, realmente es... Además que hay que tomar en cuenta que el petróleo ecuatoriano siempre recibe una penalización porque no es de la misma calidad del petróleo internacional, pero la penalización depende, claro, del mes, pero puede ir de $10 a $15 por barril, lo que quiere decir que si vamos a poner el WTI se vendía 40, a nosotros nos llegaba de 30 a $25. Entonces el problema sí era grave, pero todo esto como resultado de falsa percepción de prosperidad que tenemos, no solo individuos sino también naciones, ¿no? Cristian, el OPEP, que es la principal organización de control petrolero, ya que nos metimos en tema petrolero, actúa como un autocontrol, ¿no? Un sistema de freno que permite estabilizar las condiciones del mercado. Claro. El autocontrol puede ser interno, puede ser externo, y en este sentido pertenecer al OPEP siempre fue un debate en Ecuador, ¿no? Sí, yo creo que sí los países que están dentro del OPEP sí limita el poder de decisión, sobre todo en momentos de crisis. A ver, la OPEP siempre va a intentar generar mayor ganancia, ¿no?
pero a veces para los países esa mayor ganancia va en políticas adversas o contrarias. Por ejemplo, para la OPEP sería mejor bajar el nivel de producción para que el precio aumente y ahí ganar más. Pero sin embargo, los países que no están dentro de la OPEP sí les favorece que la OPEP bajen este nivel de consumo y el precio aumente, pero ellos con un precio mayor exportan más y ganarían más de lo que estarían ganando si estuviesen dentro de la OPEP. Pero sin embargo, la OPEP ayuda sin lugar a duda a mantener las ganancias de las petroleras altas, ¿no? Y esto, viéndolo ya en términos del país, sobre todo para los países que somos productores de petróleo, siempre nos va a interesar que nuestras ganancias petroleras sean altas, ¿no? Sean de empresas privadas o de empresas públicas, porque el ingreso económico ayuda al desarrollo, aunque sea momentáneo, del país. Ahora vamos a este tema del autocontrol ya en el nivel más bajo, el más chiquitito, el que le interesa al ama de casa. ¿Cómo autocontrolo mi economía en función de mis gastos? Claro, y esto tiene que ver, Taylor lo menciona como mi cambio de ingreso, ¿no? Entonces pongamos en la ama de casa, si una ama de casa tiene a la semana, supongamos $20, y en la próxima semana, por cualquier motivo extraño, su ingreso aumenta a $100, tiende a abrirse este espacio de endeudarse porque hay una falsa percepción de prosperidad. Entonces ya no compras solo las cosas necesarias, sino que ya te das un pequeño lujo. Entonces ya compras, por ejemplo, los cornflakes para los niños, puedes sacarle a tus niños al KFC o, bueno, ya no va a dar nombres por el problema de publicidad, pero puedes llevar justo a comer afuera. Eso sigue siendo el mismo, el normal de todas las otras semanas, y resultado que en algunos casos o has quedado endeudado o te has quedado sin nada de esta supuesta prosperidad, ¿no? Entonces ese es el tipo de problemas que puede generar para Taylor la irracionalidad del consumo en el mercado, ¿no? Pero como digo, nos pasa en todas las áreas. Sí, me imagino yo y para bajar un poquito el nivel del discurso, para que vean que lo macro tiene que ver la relación con lo micro en la familia, aquellos que gozamos de la tarjeta de crédito y que le tenemos unos pocos guardaditas y otros que hacemos uso indiscriminado pensando en que tenemos el ingreso. Cuando este ingreso se ve cortado, ya el autocontrol resulta desproporcionado, ¿no? Sí, y la tarjeta de crédito también produce este falso sentido de prosperidad, porque los pagos no son inmediatos, ¿no? Sino que uno puede pagar, vamos a ponerlo así, en cuotas. Y sobre todo yo recuerdo varios casos en Australia de personas en los 90s que compraban casas con tarjetas de crédito, y eso era pensado, que ahora digo retrospectivamente es una locura, pero había esta falsa sensación de prosperidad. Y luego estas casas, porque ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Que depende de los intereses que las tarjetas cobran, y los intereses dependen del mercado. Entonces el mercado o los niveles de intereses pueden subir en el tiempo. Entonces pagar una casa con tarjeta de crédito puede ser, en términos nominales, como comprar 3 o 4 casas con cash en el momento en el que se la compra, ¿no? Entonces nos llevó a incluso, como digo, a ver este tipo de casos que eran por demás irracionales, pero es justamente esa falta de prosperidad. Y pasa lo mismo cuando nos dan, por ejemplo, tarjetas de crédito a nosotros con un salario muy pequeño. Porque antes se tenía esta imagen de que la tarjeta de crédito era solo para personas con grandes ingresos, pero no, ahora hay gente con pocos ingresos también tiene tarjetas de crédito, y esto genera una falsa sensación de prosperidad que es peligroso, ¿no? Después, ¿con qué pagan? Pero es el mismo problema, ¿no? Cuando hablamos de racionalidad limitada, y es que estamos jugando en este tema de los principios, la racionalidad limitada hay que entenderla no solo como un tema universal, ¿no? Desde lo universal a lo más pequeño. Nuestra percepción de ahorrar, como ecuatorianos principalmente, o nuestra idea de ahorrar, no se vuelve tan racional en el ámbito de la economía. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que en el núcleo familiar se logre propiciar al ahorro y a la inversión a largo plazo, por ejemplo?
Claro, mira, yo solo hay un comentario muy rapidito porque yo sé que vamos a ir a lo micro, pero es importante. Mira, me parece a mí que una falsa idea de que el capitalismo se basa en el consumo. El capitalismo se basa en el ahorro. Claro. Y de hecho es el socialismo el que se basa en el consumo, porque se Ahí necesita está que el la gobierno diferencia. siga consumiendo. Entonces, en esa misma línea, si uno quiere ser en el capitalismo, lo que se busca es que los individuos sean prósperos, no que el gobierno sea próspero. Entonces, para que los individuos sean prósperos, los individuos necesitan el ahorro. Y el ahorro es casi indispensable para nuestra percepción o nuestra programación de futuro. Y yo había mencionado un ejemplo, creo que hace 2 semanas, sobre las familias de clase media y su percepción sobre la educación, ¿no? Entonces, la educación para las clases medias es una inversión. Entonces, las familias que ya tienen hijos, desde el primer mes que nace su hijo, empiezan a ahorrar el 10%, más o menos el 10% de sus ingresos mensualmente durante 18 años, y después de los 18 años tienen el dinero suficiente para mandar a sus hijos a las mejores universidades del mundo, ¿no? Mire, aquí Claro. en la provincia de Chimborazo yo he notado a 2 grupos que tienen ya como cultura el ahorro: los guaneños y los indígenas. El indígena como tal tiene esa mentalidad y ellos ahorran de esa manera. Inclusive desde pequeñitos les tienen unas alcancías y ahí van ahorrando lo poco de ingresos que tienen. Sin embargo, ponen para un ahorro y al final del año van a hacerlo. Es una economía familiar muy sencilla, pero que tiene una gran visión. Pasamos a un corte comercial. Entonces, como ya falta solo cuarto de hora, 5 minutos más y ahí entramos, nos despedimos, porque quiero pasar del mensaje del arzobispo de Guayaquil sobre el tema del género. Es tremendo. ¿Qué dice el arzobispo? O sea, lo que pasa es que hay la campaña en el Congreso y en otros países también de aprobar pues el derecho del homosexualismo, el lesbianismo, y que yo a este rato puedo decir ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer, cosas que son totalmente... Lo que nos lleva, oiga, si es que quisieran haber sido algún programa, hablamos sobre el materialismo de Marx, que tiene que ver mucho con esto. Sí, vale la pena, sí, yo estoy de acuerdo. Es bueno, porque lo que ha hecho, porque lo que ha hecho los movimientos postmodernos, que es por lo menos irracional al extremo, es tratar de juntar el postmodernismo con el marxismo. Entonces se genera estos movimientos de género como que fueran movimientos de izquierda, ¿no? Y de hecho es, como digo, es irracional, porque el materialismo histórico lo que propone es la construcción de verdades a través de las culturas. Y si las verdades son a través de las culturas, lo que estábamos pensando, quiere decir que las verdades son relativas. Entonces, si uno fuera coherente, uno no pudiese decir a ninguna otra cultura que está haciendo bien o que está haciendo mal, porque las verdades son relativas. Claro, son propias de cada cultura. Entonces todo se reduce realmente a la imposición. Y ahí lo puede entender. O sea, ¿qué pasa con todos estos temas o con cualquier otro tema? Todo se reduce a la imposición. Hay que imponer. No hay como tener un debate racional, es la imposición. Y por eso digo que trata de juntarse este postmodernismo con el marxismo y toma una imagen de izquierda, pero si uno reduce ya los fundamentos racionales, resulta que es muy incoherente. Los extremistas, los de izquierda extremistas, son generalmente extremadamente dogmáticos. Hace 2 semanas nuestra facultad trajo al embajador de Israel para tener un conversatorio sobre lo que pasa con Israel en Palestina. Y esto fue muy secreto porque por razones de seguridad no se publicó ni nada, sino solo ese día. Pero a pesar de que se publicó solo ese día,
hubo estudiantes y profesores en contra de que lo hayamos invitado. Y resulta ser muy curioso, ¿no? Los países prósperos, o los, vamos a ponerlo así, o personas que favorecemos la derecha, no tenemos problema, y el embajador no tuvo problema en debatir con los estudiantes que estaban ahí, sin problema. Pero muchos, no voy a decir todos, pero muchos de izquierda son expertos en la agresión, en el discurso, en el... y no con sustento académico. Claro, son expertos en las revueltas, en las revoluciones, en los lanzapiedras, ¿no? Y con eso no hay cómo competir. No podemos, yo por lo menos desde la academia no puede competir con eso. No, la academia es academia, lo que quiere decir es que si nos sentamos y tenemos al embajador de Israel es para que se abra el debate con los que no están de acuerdo, pero jamás lanzar una piedra, no, jamás. ¿Sí? ¿Y se lanzó? Sí, de hecho, ¿Quién fue? mira que, y esto es medio interno, porque en la mitad del conversatorio, yo estaba moderando el conversatorio, en la mitad me llamó el jefe de seguridad del embajador, y a un lugar que hay una salita pequeña, me dijo, si la cosa se pone muy agresiva, me dijo muy directamente, nos vamos de aquí. Y yo me asusté porque, sería una Falta de respeto. claro, y una mala imagen para nosotros. Entonces, ahí tuvimos dos opciones, decíamos, o sacamos problema, o se paraliza esto. Y ahí nos puso en una encrucijada muy grande, pero nos ayudó mucho. No sacamos al estudiante, fue una buena decisión. Pues nos ayudó mucho fue que el embajador él mismo abrió el espacio y dijo, ok, pregúntenme, vamos a debatir aquí. Y ahí los estudiantes empezaron a... Y claro, y la persona que estaba haciendo el problema no hizo una sola pregunta. No preguntó nada. Todavía no. Exacto. Pero igual